no me gusta hablar de esto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo me les acabo de ir? Bien, profe. Bueno, esperemos un segundito que solo han ingresado 5. Bueno, entonces, para hacer algunos comentarios. Me llamó ayer el ingeniero César y me comentó que debemos nombrar nuevo monitor para que estemos o tengamos una persona primero que diligencia el parcelador y segundo que por la cual nos podamos comunicar con esta persona para que nos ayude en la parte académica. Entonces, les pido el favor en este momento, todos vamos a abrir la cámara, por favor, si son tan amables, para que tengamos la oportunidad de conversar y seleccionar a la persona que nos va a acompañar como monitor en este módulo. ¿Hay alguien de ustedes que de pronto voluntariamente quiera ser el monitor de este módulo? ¿O lo vamos a tener que seleccionar? Bueno, parece que nos va a tocar seleccionarlo entre las personas que hacen parte del grupo. Ayer bueno, los de comunicación social, por favor,
finalmente ayer le alcanzaron a enviar o alguien alcanzó a enviar al grupo de WhatsApp los nombres de los integrantes de comunicación social. Por favor. ¿Quiénes son los de comunicación social? ¿No hay integrantes? Sí, podemos levantar la mano. ¿Cuántos son ustedes de comunicación? Como 14, 14, 15. 14, 15, pero no he recibido ningún nombre en el grupo de WhatsApp. ¿Qué pasó, mis chinitos? Profe, ya se los escribimos. Bueno, entonces, mientras eso sucede, les comentaba que el día de ayer me llamó el ingeniero César para comentarme que hay necesidad de nombrar el monitor para este módulo. Entonces les preguntaba si hay alguien que voluntariamente quiera presentarse como monitor o nosotros acá lo nombramos prácticamente. Bueno, es necesaria más bien una postulación de alguien para no hacerlo a dedo. Es como incómodo a veces, casi que obligar a una persona a de pronto hacer lo que de pronto no quiere. Entonces, ¿hay alguien que quiera postular a otros compañeros? ¿De alguna carrera en particular? Buenos días, profe. Buenos días. A ver, ¿quién es el niño que está por allá? ¿Caterín será otra vez? ¿Deja el micrófono abierto? Bueno, entonces, por favor, si no se nos va el tiempo. ¿Hay alguien que se quiera postular? ¿O aquí yo lo selecciono? Bueno, voy a voy a mirar las listas de ustedes. A ver, un segundo. Me regalan un segundo, yo abro. Bueno, entonces voy a mostrarles a ustedes los listados de contaduría. Donde tenemos a Amaya Barros Herrera. ¿Esta vez sí vino? Ayer no estuvo Barros. Barros. Ya va a cumplir con 2 fallas. Y Reyes Osorio. Reyes. Bueno, esos estudiantes tienen 2 fallas. Arriaga Arias Lina. Presente, profe. Castaño Castañeda Yuri. Presente, profe. Castro Cristancho Johan. Presente, profe. Figuereo Hernández Kevin. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Martínez Cabrera Cristian. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Y Salgado Espitia María. Presente, profe. Bueno, de uno de ustedes, y voy a mirar las de administración, va a salir la persona que nos acompañe con
la monitoría. Voy a cerrar este y voy a abrir la de administración. De administración tenemos, estos son los mismos, no me abrió, estos son los de contaduría, eran los de contaduría, perdón. ¿Por qué no me abre la otra? Qué vaina. No, no me deja mirar. Bueno, entonces, porque si no se nos va a ir el... nuevamente, no hay nadie que se vaya a postular. Entonces, como no hay nadie, entonces en administración está Alvarado Bautista Laura. Alvarado. Alvear Ramírez Sergio. Alvear. ¿Me están escuchando? Sí, 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 señor. 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 Bueno, entonces pensé que no. Entonces, Alvear Ramírez Sergio tampoco está. Angulo Burgos. Angulo Burgos Diana. Arango Ospina Cristian. Arango. Arboleda González Jessica. Es que estas son de la noche tampoco. Perdónenme. Perdónenme, no había visto. Estos benditos listados me van a matar. Bueno, ahora sí. Entonces, Abreu Rodríguez María. Ayala Cañas Juan. Ayala. Bueno, Ayala no está. Bautista Cuy Belauri. Presente. Causil Marín Andrés. Buenos días, profe, presente. Chávez Vera Lady. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Cuesta Ortega Arleis. Cuesta.
Díaz Medina Milton. Presente, profe. Gutiérrez Yate de ser Javier. Gutiérrez Yate Javier. Jaime Rúa William. Jaime Rúa tampoco. María, Presente. ¿quién? ¿Sí está Rúa? ¿Sí está Rúa, Martín? Jaime, perdón. Jaime. Jaime, ¿está o no está? Bueno. Marín Parra. Carol. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Usted no vino ayer. Martínez. Sí, sí, señor. Qué pena, profe. Yo sí, y yo le avisé a su merced que Pro- era que no me dejaba entrar en el link, pero yo estuve toda la clase ayer. Bueno, yo verifico yo voy a revisar. Bueno, señor, gracias. Bueno. Martínez de Salvador Haslegui. William. Presente, Martínez. profe. Bueno. Presente. Bueno, Murillo Luisa. Murillo Luisa Elkin. Murillo. USA. Bueno, que tampoco está. Palacios Valentina. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Pulido Fuentes Alex. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Reyes Achuri Héctor. Buenos días, profe. Presente. Salguero Vargas Angie. Presente, profe. Y Torres Vivian. Presente. Bueno, entonces, yo voy a tomar de cada carrera. Profe, buenos días. Sí. Cuénteme. William, no sé, es que cuando estaba preguntando, no sé, como que no me escuchó. ¿Cómo es su nombre? William Jaime. Jaime. Ah, pero sería de la otra. ¿Usted de qué carrera? Administración, de la que estaba preguntando, profe, hace poquito. William Jaimes. Ah, Jaime Rúa William. Sí, Profe, señor. yo me Bueno, conecté tarde también. ¿Quién, perdón? Juan Carlos Ayala, me conecté tarde. Ayala Cañas. Bueno, Sí, señor. ya le borro. Listo. Entonces, repito, como no hay voluntarios, voy a escoger una persona, inicialmente de administración y contaduría, mientras después, bueno, ya los de comunicación, pues por hoy no van a participar en la selección del monitor. Entonces voy a escoger una persona. ¿Alguno de los de administración quiere postularse para monitor o lo selecciono yo de acá? Bueno, como veo que no hay ninguno como de costumbre. Sí. Yo no me ofrezco a postularme, digamos, por motivos de trabajo, pero sí sé que hay algunos compañeros que de pronto no trabajan tiempo completo. Sería chévere para que puedan estar más pendientes de la plataforma y eso. No sé qué opinen los demás. Cuéntenme los demás. Porque, digamos, estar de monitor a alguien que está trabajando todo el tiempo es muy fregado, ¿no? O sea, o Sí, eso trabaja es y hace, complicado. sí, es Sí, complicado, señor. sí. En eso tiene toda la razón. Bueno, yo voy a seleccionar aquí algunos. Voy a seleccionar uno de administración. A ver. Vamos. Díaz Medina Milton. Profe, yo le colaboraría con mucho gusto, pero yo me voy a las 11:30 a trabajar. Yo era el que iba en la moto ayer, entonces puedo estar conectado. Los escucho por el casco, pero pues la verdad no podría estar pendiente. Bueno, a ver entonces, otra persona de acá. Lady Martínez de Salvador. Profe, si quieres yo lo llevo con eso. Sí, ¿cómo es su nombre, por Pues yo favor? también trabajo, sí, qué pena. Bueno, la que me dijo que por favor me colaboraba, ¿quién es?
Mafe. María Fernanda Abreu. María Fernanda Abreu. Bueno, listo, María Sí, Fernanda. señor. Entonces, ¿tú me ayudas con esto? Sí, señor. Bueno, entonces, Abreu Rodríguez María Fernanda queda entonces como monitora. Pero recuerda que es de toda la asignatura, ¿no? María Fernanda. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces ya podemos avanzar en la parte relacionada. Gracias, María Fernanda. Es usted muy amable. Vale, profe. Bueno, muy gentil. Entonces ahora sí vamos a poder continuar con nuestra clase. Hoy también tenemos otra actividad que nos va a demandar un poquito de tiempo y es la relacionada con los grupos de trabajo. Ya ustedes tienen en algún momento sus grupos. En este momento, creo que ustedes son 41, si no me equivoco. Hay 37 en este momento. Entonces, ya han hablado sobre los grupos, sobre la conformación de los grupos. Máximo son 37, máximo grupos de 4. Serían 10 grupos de 4, serían 40, sí son 41. Habría uno de 5 y 10 y 9 de 4. Profe, el mío de 5, por favor. No, escojan ustedes, a ver, les voy a dar un tiempo. Acá son las Pero 10 y... yo no sé los demás, pero creo que ninguno nos conocemos, sino solamente aquí en la pantalla, o los demás sí se conocen, ¿no? ¿Hay algunos que se conocen ahí? No, nadie nos conoce. No, nadie. Algunos, Con nadie. algunos sí nos conocemos, No, algunos sí Entonces, nos conocemos. toca a través de la pantalla. Toca a través de la pantalla. Démonos unos minutos, o si no me toca a mí seleccionarlos y escogerlos, pero... Vivian, ¿me repites? Profe, perdón. Sí, sí, ¿Con cuéntame. nosotras? Mira, es que nosotros, por ejemplo, en la carrera de comunicación social, ya tenemos los grupos conformados. Nosotros nos conocemos de las dos asignaturas anteriores. Perfecto, muy bien. Entonces, si ustedes ya tienen el grupo, por eso les he comentado, primero me lo envían al WhatsApp, que ya amablemente nos colaboraron ayer con la creación del grupo. Si ya todos tienen ese WhatsApp, por favor. No, señor. Le No, doy no, el número, señor. por favor. Le doy el número. 330 87 60. Voy a mirar acá en el celular. Y a ese WhatsApp, por ejemplo, por favor, envían los de comunicación social que ya tienen los grupos. Entonces, por favor, me envían los grupos allá, a ese WhatsApp, y ahorita al final los leemos para saber cómo van a Profe, otra conformar. cosita. Qué Sí, pena. cuéntame. Sí, cuéntame. Profe, lo que pasa es que no tomaste asistencia de nosotros, los de comunicación, lo primero y lo segundo, dentro de nuestros grupos de trabajo, de los grupos de trabajo, tenemos uno de 5 personas. Entonces, para que ya quede uno de 5 personas. Bueno, en cuanto a la llamada lista, porque no tengo la lista, porque yo les pedí que ayer me enviaran los nombres al WhatsApp, porque yo no tengo la lista de la universidad, no me la han enviado. Entonces, Sí, profe, ya le mandamos Ya se lo los enviamos. nombres. ya, bueno, Se lo entonces, enviamos, sí. listo. Entonces, mientras ustedes hacen eso, yo voy a mirar cómo en algún momento puedo cerrar y mirar las listas. Bueno, entonces más tarde concretamos los grupos que van a participar. El resto van a tener 10 minuticos, por favor, 10 minuticos para que se reúnan y puedan conformar sus grupos. Ahí como están. Miren si los pueden conformar, y si no, me toca hacerlo de manera directa y los leo al final. Tienen 10 minutos para conformar esos grupos, los de administración y contaduría. Entonces, a partir de este momento, 10 minuticos, conforman sus grupos y nos volvemos a comunicar. ¿Listo? Buenos días. Buenos días. Carol Marín y yo seríamos 2 personas, Por nos favor, harían falta sí. 2. Entonces, por favor, pónganse de acuerdo
yo salgo aquí y ustedes se reúnen allá y en 10 minutos nos volvemos a comunicar. Entonces, por favor, Ángelo. comuníquense allá. Ángelo, ya está listo los de comunicación. Todos están de 4, hay uno de 5. ¿Cómo está eso? El de 5 es el de Ángel con Verónica y ellos. Dylan, Laura y Valentina. ¿A qué horas escogieron eso? Ayer. Sí. ¿A qué horas? En el Quedamos de grupo de reunirnos, nosotros. quedamos de reunirnos a las 7 y nunca Pero dijeron. nadie dijo Pero nada. pues es que como ya No, todos a pero esa tenemos hora nosotros los ya grupos, habíamos escrito a los grupos. A esa hora los estuve esperando y nadie dijo nada. ¿Cómo? Que a esa hora los estuve No, el grupo, esperando y el nadie grupo dijo nosotros es porque nada. desde hace rato lo tenemos. Pues es que es el grupo, escogimos literal los mismos grupos que hicimos en el taller del profesor Orlando. Entonces, pues, sí, literalmente. Pero sí, los recuerde que hay una niña que no ha entrado, esa está... Ella ya está en un grupo. Rubiano. Con nosotros. Rubiano ya tiene grupo con Angelo. Ajá. Stephanie, pues nosotros no estamos con Ángelo. Sí, pero tú no estás, o sea, ya estamos nosotros 4. ¿Quién es? Está Valentina Rubiano, Mariluz, yo y Ángelo. Ah, ya. Ya estamos los 4. Igual, o sea, Lucho pueda también entrar con alguien que esté disponible de administración, ¿no? O de las otras materias. Pues sí, ¿no? Sí, dice que falta uno, el grupo de Lina Arriaga, y de una y ya, y lo meten al grupo y breve. Pues el grupo que necesite alguno, pues que diga y que él se meta en ese. Sí. Lina, si quieres te paso el número de Lucho. Sí, si quieres, mándalo por ti. Me está ya armando tú el... Cuéntenme, ¿cómo van, por favor? ¿Ya están los grupos? Ya casi, digamos, creo que lo de ¿cómo es que se llama la carrera de? Bueno, ya Ya hay una parte recibieron de que está comunicación social. contadores y administradores estamos cuadrando por un grupo de WhatsApp, estamos Bueno, organizando. Listo. Pero nos falta Entonces, todavía. Profe. bueno, sí, cuénteme. Sí, por favor, cuénteme. Una pregunta para el caso de, digamos, tenemos una persona que no se sabe de su asistencia, seríamos 3. Pero no podrían, para agregarla dentro de los grupos o cómo? Sí, o sea, porque esa persona se supone que está con nosotros, pero la persona pues no aparece, no sé qué. En ese caso, ¿qué haríamos? No la incluyan hasta tanto no
comprueben si está o no está. Ok. Profe, es que lo que queremos saber es si por algún medio de la universidad podemos saber qué pasó con ella, si no siguió o algo, si podemos hacerlo mediante alguna persona de la universidad. Yo tengo, a ver, yo recibí las listas de contaduría y de administración. En este momento, los que aparecen ahí son los que están matriculados formalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que, digamos, si están dentro de esa lista, por ahora podrían incluirlas, de las que leí. Si no, pues entonces, infortunadamente, pues no podemos incluirlas. Solo las que están en lista pueden participar. Yo no sé si ustedes quieren que vuelva y lea las listas o cómo hago ahí. Lo que pasa es que, digamos, el hecho de que no tengamos esa persona, pues también nos descuadra un poco. Exactamente. Entonces es como eso, porque ya como estábamos organizados los de comunicación, entonces era nomás por esa cuestión, ¿sí me entiende? Solamente seríamos 3, entonces nos quedaría un poco pues pesado hacerlo solos. Prácticamente nos Pero faltaría una 3, persona. pues si alguien claro que es más complicado, si alguien de otra carrera quiere hacer parte de esos grupos, conformemos los grupos por ahora, o sea, nosotros efectivamente comenzamos a trabajar en grupo más o menos en 5 días, 6 días. O sea, tenemos tiempo mientras comentamos las clases relacionadas con la idea y todo eso, para confirmar a realmente ya trabajar en los grupos. Entonces tenemos todavía un tiempito, armemos los grupos como están, y en el transcurso de estos 2 o 3 días que tenemos todavía para poder unificar esos grupos o consolidarlos, entonces ahí sí ya sabemos qué decisión tomar finalmente, ¿vale? Ok, perfecto. Listo. Sí, dejémoslo así por ahora. Repito, nosotros comenzamos a trabajar en grupo en 2 o 3 o máximo 4 clases, ¿sí? Y tenemos ese tiempo para ir mirando si efectivamente van a hacer parte del módulo o no. Entonces, pero por ahora conformemos los grupos. Repito, yo ya tengo los de comunicación, ustedes me envían los de administración y contaduría, los leemos, los dejamos inicialmente así, posteriormente si hay alguna modificación de grupo, pues lo hacemos en el transcurso de estos 4 días. Bueno, ¿ya los tienen o todavía nos toman unos minuticos? A nosotros nos falta una persona. Tenemos Bueno, por 3 eso, personas hasta el momento. dejémoslo ahí quieto, repito, envíenme el grupo así como está y ya después miraremos con los grupos listos cómo podemos, digamos, o solucionarlos o mirar qué hacemos. Bueno, 2 minutos más, son ya son van a ser las 11. Bueno, 3 minuticos más y leo cómo quedaron las listas.
Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, voy a leer, por favor, muy atentos a las personas de comunicación social que me enviaron a través del WhatsApp los nombres y me confirman si están en comunicación social. Juliana Pulido Lozano. Sí, profe, presente. Ángelo David Cordero González. Aquí, profe, presente. Laura Verónica Aguilar Gómez. Presente, profe. Sol Valencia Vizcaya. Sol. Profe, Sol Valentina Vizcaya, presente. Aquí dice Sol. Ah, sí, Sol Valentina Vizcaya. Muy bien. Estefanía Pulido Vega. Yo, profe. Sara otra vez. Ah, sí, ahí Sol y Sara. Sara Valentina Oviedo Rueda. Presente, profe. Daniela Castro Londoño. Presente, profe. Víctor Manuel Pérez García. Presente, profe. Laura Sofía García Gómez. Presente, profe. Dylan David Ravelo Ariza. Presente, profe. Miguel Ángel Sanabria Yazo. Presente, profe. Mariluz Mora Avendaño. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Daniel Felipe Díaz Méndez. Aquí, buenos días. Listo. Estas serían las personas que integrarían el grupo de comunicación social. Los grupos que me enviaron fueron los siguientes. Confirmo. Valentina Vizcaya, Daniela Castro, Manuel Pérez y Juliana Pulido. ¿Es correcto? Sí, señor. Bueno, señor. el otro grupo es Ángel Sanabria, Dylan Ravelo, Valentina Oviedo, Laura García y Verónica Aguilar. Sí, profe. Sí, señor. Muy bien. Y el último sería Ángelo Cordero, Mariluz, Valentina Rubiano y Estefanía Pulido. Sí, profe, en ese estamos verificando pues la asistencia de una chica. Bueno, digamos que por ahora quedan así. Entonces, de comunicación social habrían 3 grupos. No he recibido los grupos de contaduría y de comunicación. ¿Alguien de contaduría que me quiera enviar los grupos? Por favor. En contaduría, ¿cómo están los grupos? ¿O cómo quedaron los grupos finalmente? Me envían, por favor, cada grupo ya en este momento me envía a este WhatsApp el nombre sí, cómo quedaron conformados todos los grupos y los leemos, ¿vale? Por favor. Profe, ¿será que nos puedes pasar tu WhatsApp para... Profe, yo ya se lo envié por WhatsApp. 312-330-8760. Yo también ya lo envié. Bueno, a ver. A ver. Bueno, tengo solamente los de comunicación. Vamos a ver si aquí tengo otro grupo. Están chistosos, se están riendo mucho. No. Bueno, me ha tocado, no lo están enviando al correo, sino lo están... Aquí tengo un grupo de Lina Arriaga. ¿Sí está Lina? Carol Marín y Daniel Díaz. Sí, señor. Bueno, entonces aquí hay 3. Lina Arriaga, Carol Marín y Daniel Díaz. ¿Perfecto? Sí, señor. Bueno. Sí, sí, señor. Hay otro de Cristian Martínez Cabrera, Johan Presente. Samuel Castro, María Camila Salgado
y Vivian Alejandro Torres. Sí, señor. Bueno. Tengo otro grupo de... Bueno, comunicación social ya está. No tengo más grupos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente porque si no se nos va a ir la clase armando grupos. ¿Ya tienen el 312, 387, 60? Hay un grupo, hay una, que no sé cuál es el, espérame un segundo. Desarrollo de empresas. Creo que es el 324-503-0165. Ahí es el WhatsApp de desarrollo de empresas, que fue el correo que armaron el día de ayer, el que me enviaron los compañeros de comunicación social. Si ese es el número, por favor. 324-503-0165. Los de comunicación, por favor. Comunicación. Juliana. Juliana Pulido. ¿Sí ese fue el número con el que crearon el grupo? ¿Cuál, profe, me lo repites? 324-503-0165. Ay, pero Profe, no. sí. Ah, ok. Entonces, por favor, todos me envían a ese número los grupos. Por favor, todos a ese número, pero ya, por favor. Bueno, al final de clase vuelvo y leo, porque se nos fue el tiempo y ya llevamos 45 minutos. Entonces, bueno, voy a continuar en la parte relacionada con la terminación, la presentación del programa el día de ayer. Habíamos quedado en la parte relacionada con la creación, perdón, con el parcial. Hasta ahí estuvimos. Entonces la idea es que podamos continuar con la siguiente parte. Bueno, entonces aquí tenemos que para las sesiones 11 y 12 vamos a analizar la ingeniería del proyecto. ¿Qué temas o qué puntos específicos se van a analizar en esta parte de la ingeniería? Profe, qué pena. Sí, señora. Profe, es que eso ya lo habíamos visto. Vimos sesión 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, sesión 19 y 20, exposición ya de habíamos proyectos terminado, y listo. metodologías. Listo, Sí, perfecto. ya hemos hecho Perfecto. eso. Fue en la noche que quedé ahí. Bueno, perfecto. Entonces, sí, señora, ya me acordé. Entonces ya saben las 3 evaluaciones. El primer 30% que equivale al trabajo, es la parte documental y la exposición. Cada uno tiene un valor del 15%. El parcial que ya comentamos y la nota final, una tercera nota que equivale también al 40%, donde el trabajo tendría un valor del 20% y la exposición del 20%. Aquí está incluida la presentación de la parte final que se relaciona con las finanzas de la empresa. Entonces aquí veremos los ingresos, los costos, los gastos y todo esto. Entonces esa presentación de esa parte nos va a dar un valor de un 20%, que es el documento del trabajo, y la exposición otro 20%. Entramos entonces a el primer tema relacionado con la cultura empresarial. Entendemos como cultura todo aquello que en algún momento hemos adquirido a través de nuestras propias vivencias, las creencias, los hábitos, las costumbres, hacen que cada uno de nosotros finalmente tengamos una especie de cultura. Digo una especie porque es casi la forma de ser de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos una
personalidad, un carácter, una forma de comportarnos frente a los demás. Tenemos una actitud, tenemos aquella forma de ser que nos hace diferentes a los demás y que también nos ayuda al reconocimiento por parte de las personas. A ver, en términos psicológicos, eso es lo que finalmente nos lleva a tener una personalidad. Y dentro de esa personalidad tenemos una cultura. Esa cultura es la que nosotros exponemos ante los demás. Cuando ingresamos a una empresa, cuando entramos a una organización, pues lo primero que hacemos es trasladar todos esos valores, todas esas creencias, todos esos hábitos a esa organización. Y allí encontramos a otras personas, a nuestros propios jefes, también con algunas características que en algún momento vamos a confrontar, a enfrentar y finalmente a tratar de mantener o de lograr una empatía con los demás. Cuando nos hacemos amigos, cuando coincidimos con su forma de pensar, o al contrario, que puede suceder también. Y en muchas ocasiones los primeros encuentros no son lo que nosotros quisiéramos. De pronto no hay esa empatía, no hay esa, digamos, forma de escuchar y entender al otro. Entonces, pasará un tiempo mientras tratamos de encontrar una especie de respuesta frente al comportamiento o frente a las situaciones personales con otros individuos. Una vez que hayamos logrado, por necesidad del propio trabajo, por la participación directa, la interacción con cada uno de nuestros compañeros, entonces la empresa también crea una cultura que es la que quiere para su propia organización. Y todos, de alguna manera, vamos a ir de pronto cambiando ciertos comportamientos para adaptarlos a esa empresa. ¿Cómo lo hacemos? Ya Max Weber, uno de los autores más reconocidos en la parte de la sociología, en la parte del conocimiento de las organizaciones y de cómo el individuo, cuando ingresa a una organización, prácticamente es, la palabra clara no es obligado, es llevarlo a que se adapte a un comportamiento que la organización requiere. Entonces yo puedo tener unas ciertas formas de pensar, ciertas formas de entender las situaciones, pero la empresa me dice, usted tiene que hacer esta actividad, esta función, y tiene que comportarse de la siguiente manera. Y yo, así en ese momento no esté de acuerdo con ellos, tengo que aceptarla, y si no, pues necesariamente tengo que retirarme. Porque si yo no acepto las condiciones de la empresa, si yo no acepto esa cultura que ellos, digamos, para ser parte de esa organización, tengo que entender, pues entonces voy a tener una dificultad y una forma de no tener claro cómo responder ante determinadas situaciones. Entonces, allí está la dificultad. La dificultad está en adaptarme esencialmente a ese comportamiento de la organización. Pero ¿qué comprende realmente todo esto que yo les estoy diciendo? Es la cultura organizacional. Tal como la tenemos aquí en este cuadrito, están los valores, están las creencias, está la experiencia y todas esas formas en las que a través de mi propia actitud puedo llevar a conciliar con la organización. La cultura empresarial se puede definir como
la manera de presentar mis valores, mi forma de pensamiento, mi propio comportamiento en una determinada acción, en una determinada empresa, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que corresponde a esa organización? Por lo que corresponde es mirar exactamente cómo puedo en un momento determinado incluir esos valores en la realidad que me lleva a crear una forma de actuar dentro de la organización. Cada uno de nosotros, cuando ingresa a la organización, ¿qué es lo que hace? Tratar de ser lo más reconocido posible por los demás compañeros. Ese reconocimiento hace que en algún momento comiencen a identificarme, ¿cierto? ¿Cómo la identificación? Es que mire que Pedrito, sí, es buena gente, es muy trabajador, es cumplidor, es una persona que acepta de buena manera las normas que se le imponen, o al contrario, es una persona rebelde, es una persona que a veces tiene un genio, tiene una respuesta que no es la más adecuada, y cada uno nos identificamos de esa manera. Cada uno vamos siendo, entre comillas, marcados por ese comportamiento. Entonces, la empresa, repito, asume todos los comportamientos de los integrantes de la organización para lograr que finalmente todos podamos entender lo que la organización quiere para su empresa. Si no nos adaptamos a esa cultura empresarial, casi que necesariamente vamos a ser relegados, o vamos a ser despedidos, o vamos a tener que destinar una forma de actuación frente a los demás. Vamos a tener que cambiar. Y si no, pues necesariamente, repito, tenemos que salir de la empresa. Chiavenato, que es el padre de la administración moderna, escribió un libro que se llama Introducción a la Teoría General de la Administración. Entonces, no es posible que en un momento determinado las personas, si no responden a esos comportamientos, puedan finalmente ser aceptados. Entonces dice, la cultura empresarial no es clara en el momento en que esos comportamientos culturales no responden a la empresa. La cultura empresarial es el proceso planificado de modificaciones culturales y estructurales que visualizan la institucionalización de una serie de tecnologías y de comportamientos sociales, de tal manera que la organización quede habilitada para diagnosticar, planificar e implementar esas modificaciones con asistencia de un consultor. Repito, todos nosotros debemos hacer parte, cuando ingresamos a una empresa, a una cultura que, si bien puede en algún momento no ser recibida de la mejor manera, porque nuestra forma habitual de comportarnos no es la que la organización quiere. Entonces, prácticamente vamos a irnos adaptándonos, irnos creando unos medios bajo los cuales nosotros seamos aceptados dentro de la organización. Esto hace que la propia empresa
tenga unas características especiales frente a los clientes. Ya hablamos de la cultura individual, ya hablamos de la cultura empresarial, entendida esta como lo que quiere de sus colaboradores frente a lo que la empresa entiende como esa representación de la organización. Es una especie de marca que nos lleva a todos los que estamos integrados dentro de una empresa a actuar de la misma manera, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos contratan y nos dicen, usted tiene que cumplir con esas funciones, nos establecen unos valores que normalmente están escritos. Entonces, donde se habla del respeto, donde se habla de la lealtad, donde se habla de la solidaridad, de la fidelidad, y entonces nosotros aceptamos esos valores de la organización. Entonces, cuando nosotros en algún momento no estamos de acuerdo con decisiones de la organización, pero dentro de los valores de la organización está escrito que nosotros aceptamos esas normas escritas por la organización, entonces es cuando comenzamos a adaptarnos y a aceptar que debemos cumplir de acuerdo con lo que nos exige la organización. Por esta razón es que la empresa finalmente entiende que lo que el cliente recibe de la empresa como empresa está reflejado en la forma como nosotros atendemos a los clientes. Pues cuando llega un cliente a la organización, cuando entra a adquirir algún producto o algún servicio, y la forma como lo atendemos nosotros, la forma como lo recibimos, la forma como le entregamos el producto, hace parte de la cultura empresarial. Entonces esas empresas en un momento determinado llegan a ser queridas, a ser transformadas en parte de una forma de ser del cliente. ¿Qué significa esto? Que uno se identifica con la empresa. Entonces muchos de nosotros nos fidelizamos, nos volvemos leales, no solamente a una empresa, ¿cierto? Sino a quienes conforman la empresa. Para poner un ejemplo que se da muy permanentemente, por ejemplo, en el sistema financiero. En el sistema financiero la gente permanentemente, aquellos que son clientes de esa organización, van a las cajas, saludan a la persona que está allí, les llevan regalos. ¿Por qué? Porque han sido atendidos con agrado, sus solicitudes han sido respondidas de una manera inmediata, siempre se les da solución. Cuando uno entra a un supermercado, normalmente ya se conoce con estas personas, ya hace una especie de amistad, así sea solamente en el momento de comprar, ¿cierto? Eso hace parte de la cultura de la organización. Entonces, finalmente existe esa interacción entre las personas que trabajan en la empresa y nosotros que entramos como clientes. Entonces, la cultura empresarial designa un sistema de identificación entre los miembros que distinguen a una organización de otra. O, como diría Granel, aquello que comparten todos o casi todos los integrantes de un grupo social. Esa interacción compleja de los grupos sociales de una empresa está determinada por los valores, creencias, actitudes y conductas. Entonces la cultura no es más que la expresión de una interacción que nosotros logramos, en el caso de la empresa, con los clientes, con las personas que van allí a obtener un servicio y que nosotros, en representación de la empresa, logramos transferir y terminar finalmente haciendo
que esa persona pueda también llegar a identificarse con la organización. ¿Cuáles son los elementos más importantes de la cultura empresarial? Entonces, entre ellos están visto desde varios puntos de vista. Comprenden 3 niveles. Los supuestos inconscientes se refieren a las creencias y consideraciones que las empresas tienen hacia las personas. ¿Cómo ven los demás a la compañía? Que es lo que yo les contaba. Yo miro, y eso es un ejemplo, al Éxito, a Jumbo, al Costo, y yo los identifico. Me gusta más ir al Costo porque allí hay muchas promociones. Me gusta ir al Éxito porque, y uno comienza a identificar a esas empresas, y cuando requiere un producto inconscientemente, ya mi mente está preparada para irse a un determinado lugar, ¿cierto? Muchas veces cuando queremos adquirir un producto, lo hacemos sin siquiera ponernos a pensar que tenemos que ir allá, sino que ya vamos directamente, ¿cierto? Y hacemos la compra en ese almacén, en ese negocio, en esa empresa. ¿Por qué? Porque ya existe una empatía, ya existe un comportamiento que hace que yo haya identificado esa empresa como el lugar al que tengo que ir. Existen también dentro de la cultura los valores, que como ya lo he dicho repetidas veces, están los principios, las normas, los modelos que rigen el comportamiento de los miembros de esa entidad. Y entonces es cuando uno vende la imagen de la organización, porque uno es la organización. La organización como tal es un ente que no se puede visualizar. Pero ¿cómo visualizan la empresa? Pues a través de las personas que trabajan en esa organización. Y entonces uno dice, no, es que el Éxito no me gusta porque es que allá no me atienden o no responden o no están los elementos que yo requiero, casi siempre faltan. Uno comienza a identificar a esa empresa con relación a lo que yo percibo de esa organización. Y por último, los artefactos, o sea, los resultados que se consiguen a través de las acciones, a través de la actitud de cada uno de los individuos que conforman las empresas. Entonces, volvemos al cuento. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona entra a un determinado negocio, a una determinada empresa, y no lo atienden de una manera en la que yo me sienta agradado, ¿cierto? En la que sienta que yo soy importante? Porque lo que deben hacer las empresas, y hacen por lo general, es hacer que yo me sienta una persona muy importante para la organización. Cuando a mí me desprecian, cuando no me atienden, cuando no soy reconocido entre la organización, pues a mí inmediatamente se me revela esa actitud de no querer regresar a ese lugar. Entonces yo lo rechazo. Pues es lógico, porque si a mí no me atienden, si a mí no me muestran un respeto a través de la atención, pues yo tengo que casi que inmediatamente reflejarlo a través del no regreso a esa organización. Pero, digamos, dentro de la propia cultura empresarial existen identidades, ¿cierto? En el sentido de la pertenencia. En las organizaciones, lo que se intenta con cada una de las personas que están allí es lograr el sentido de la pertenencia. Incluso ahora, con la globalización, con este capitalismo agresivo, con esta competencia, hace que muchos de nosotros estemos en una organización, pero pensando en irnos a otra.
¿cuántos de nosotros, y lo decíamos ayer cuando ustedes hacían sus comentarios, están dentro de una organización, terminan allí, pero a veces hubiesen querido estar en otra organización o crear su propia organización? ¿Por qué sucede esto? Porque realmente no nos sentimos conformes, no sentimos que hemos sido durante el transcurso de algún tiempo valorados o por los dueños o por la propia organización. Entendía esta como el grupo de personas que manejan esa organización. Entonces, lo que ahora se trata es de lograr que todos entendamos que si hacemos parte de una organización, tenemos que no solamente entenderla, sino respetarla y, lo más importante, identificarnos con ella. Por eso hay esas capacitaciones, esos cursos, esas frases que ahora se volvieron comunes: ponerse la camiseta, jalar hacia el mismo lado, tirar hacia el mismo lado. En fin, son palabras que nos indican que si somos parte de una organización, independientemente de que yo sienta que no estoy siendo valorado, en el momento de defender la organización yo tengo que hacerlo como si fuese mía, porque de alguna manera estoy recibiendo beneficios de parte de esa organización. No significa que yo soy una persona conformista y que yo acepte de pronto que la forma como me tratan, como me identifican, sea la mejor. Pero cuando yo tengo que mirar si la organización es importante para mí, yo tengo que demostrarlo. Tengo que demostrarlo, porque si no, entonces, pues lo mejor que podría hacer sería irme de allí. Y entonces, si yo comienzo a hablar de la organización, si yo salgo de la empresa y comienzo: es que esa empresa me explota, es que esa empresa no me paga, es que esa empresa no cumple con los, no cumple con mis derechos, lo que ustedes quieran. Y entonces comienzo a hablar mal de esa organización. Lo mejor sería que yo me retirara de allí. Pero entonces cuando me preguntan: bueno, ¿usted se va a retirar? Le digo: no, porque no tengo trabajo. Ah, bueno. Bien o mal, esta organización en ese instante le está colaborando para que usted pueda tener unos ingresos, un trabajo, y pueda pertenecer a un grupo. ¿Ah, que eso se llama conformismo? No, por el momento no. Es decir, si yo pertenezco a una empresa, mientras esté en ella, tengo que no solamente respetarla, sino ser leal. Eso es lo que en algún momento se expresa cuando yo hablo del sentido de pertenencia. Debo reconocerla, ¿cierto? Y para que sea reconocida, hay algunas prebendas, algunos premios que hacen que yo me sienta agradado dentro de la organización. Entonces hay un reconocimiento. Esos famosos premios que se dan cuando hay un cumplimiento de metas. Allí también aparecen de pronto esos momentos en los que digo: ah, claro, me dieron una medallita, me dieron un cartón ahí, pero yo lo que necesito es dinero. Pero lo que la organización está intentando es decirle a todo el grupo de trabajadores que mi comportamiento ha dado lugar a que se me reconozca como una persona importante. Que no todos los reconocimientos deben ser en dinero. Eso ya también lo planteaba Maslow dentro de su teoría de la pirámide, en la cual existe el reconocimiento como parte fundamental de una organización. Si yo entro a esa organización, si yo, mi comportamiento lleva a que los demás se fijen en mí, a que la propia organización diga: esta persona es valiosa para la empresa, a veces ese reconocimiento es más importante que me lo representen a través de dinero. Alguien dirá: no, pues es que si no es dinero, eso no es reconocimiento. No, hay reconocimientos diferentes. Hay reconocimientos más, entre comillas, espirituales, que pueden hacer que yo me sienta importante. No siempre se deben obtener reconocimientos en valor para que yo pueda estar cómodo dentro de una organización. La tolerancia al conflicto, ¿cierto?
dentro de las organizaciones se da esa situación como lo comentaba al comienzo. A veces uno entra, no es aceptado inicialmente, incluso durante un determinado tiempo existen enfrentamientos, confrontaciones entre los propios integrantes de la organización. Y entonces, ¿qué sucede? Que cualquier situación que se presente da origen a un conflicto, da origen a unas discrepancias que en algún momento van a poner en duda no solamente nuestra continuidad dentro de la organización, sino van a ser un ambiente laboral que se vuelve a veces difícil de manejar. Entonces, ese momento hace parte de la cultura empresarial, cuando se nos dice como valor que debemos ser tolerantes. Y la tolerancia no solamente debe ser para los momentos en los cuales yo hago parte integral de un grupo, como en la empresa, sino debe ser mi fortaleza en el momento en que yo hago parte de una sociedad, hago parte de un grupo social. Si algo, infortunadamente en este momento, y hago una especie de paréntesis, ha dado lugar a lo que vive Colombia hoy, ha sido la intolerancia. Esa forma de actuar, esa forma de resistirme frente a ciertas normas, frente a ciertas actitudes y que me enfrentan con los demás, es lo que en algún momento genera esa violencia y genera esa confrontación con otras personas. Viene otro tipo de tolerancia, que es la tolerancia al riesgo, ¿cierto? Y todos, especialmente las organizaciones, están enfrentadas a la competencia, al mercado mismo, ¿cierto? Y entonces nosotros como empleados tenemos que tener claro que siempre va a existir una empresa con un producto similar, con un producto que en un momento dado haga que yo sienta que me están atacando, ¿cierto? Porque cuando la competencia, siendo yo una parte integral de la empresa, parte importante de la organización, y veo que otra empresa vende más, es más reconocida, tiene nuevos mercados, tiene nuevos productos, entonces yo asumo ese comportamiento de riesgo, porque no solamente está en riesgo la empresa, sino está en riesgo mi puesto de trabajo, porque si no le va bien a la empresa, pues obviamente yo voy a estar en peligro. Hay varios tipos de cultura empresarial, ¿cierto? Esos tipos de cultura se miden en términos de fortalezas y debilidades. Entonces, cuando hablamos de una cultura empresarial fuerte, estamos hablando de valores y normas establecidos que son aceptados y seguidos con firmeza por parte de los integrantes de la organización. Cuando la toma de decisiones es aceptada por las personas que hacen parte de la organización. ¿Qué sucede en ese momento? Que cuando se toman decisiones que aún puedan parecer que no son las que se requieren, pero que yo, como parte de esa organización, acepto, entonces lo hago con firmeza, acepto esa decisión, ¿cierto? Y la respeto, no la enfrento. Pero cuando yo tengo la posibilidad de encontrar una compañía débil que simplemente emite una serie de normas y de valores, pero que al interior de la empresa no se respetan, entonces estoy en una cultura débil, una cultura laxa, en una cultura en que cuando los valores son impuestos, no existen por parte de las personas ese respeto frente a la organización. Entonces allí es cuando esas organizaciones entran en situaciones de conflicto. Ejemplos claros. Nos establecen una entrada a las 8 de la mañana. Entonces, normalmente nosotros obedecemos cuando la empresa es fuerte, ¿cierto?
obedecemos muy puntualmente esa norma, que yo no puedo salir antes de las 12 del día. Pero cuando es una empresa débil, la gente entra y sale a la hora que quiere. Normalmente no hay una autoridad al interior de esa organización que haga respetar esos valores y esas normas. Entonces, Sommer decía que hay una cultura de la fortaleza, ¿cierto? Cuando especialmente, y aquí vamos a hacer una identificación muy clara con las pequeñas y medianas empresas. La cultura en las pequeñas y medianas empresas es muy fuerte. ¿Por qué es muy fuerte? Porque como están comenzando, como son pequeñas y medianas, es más fácil identificar a quienes en un posible momento son los que desconocen las normas y las reglas que se han impuesto, ¿cierto? Y son muy fácilmente identificables porque son empresas pequeñas. Entonces allí la autoridad se revela con una mayor fortaleza, ¿cierto? En el caso de, por ejemplo, de cultura de club, ahí es cuando durante mucho tiempo estamos allí y ya se vuelve una especie de relación permanente con todos los compañeros y se llama club porque es una especie de miembros que hacen parte al interior de la organización de grupos de empleados. Entonces hay un grupo que ya lleva mucho tiempo, hay otro grupo que se arma de pronto por ciertas características, digamos, de empatía, o porque en algún momento no están de acuerdo con otros, y se arman esas especies de grupos al interior de las organizaciones. Entonces, esas culturas chocan al interior de las organizaciones, o al contrario, también pueden identificarse, convivir, tener ese momento en el cual comparten y no tener dificultades. Pero puede existir lo contrario también, que se crean esos clubes, esos grupos, y permanentemente están en conflicto, o al menos hay una diferencia entre cada uno de ellos. Eso también se da a través de la cultura de la academia, ¿cierto? Donde en algún momento las promociones, en algún momento como en la universidad, se establecen esas culturas donde hay grupos que continúan desde el momento en que comienzan y otros se van quedando y van quedando rezagados y van creando nuevos grupos de trabajo con las personas que van llegando. Entonces, eso también se conoce como la cultura de la academia, que era lo que les comentaba con la cultura de club. Entonces, en la medida en que las personas ingresan de una forma mucho más antigua, o llegan posteriormente, o acaban de llegar, se comienzan a establecer ese tipo de culturas. Y la más importante es la cultura del equipo de béisbol. ¿Por qué se nombra el béisbol acá? Porque es el único deporte donde el trabajo de cada uno de los individuos se refleja en el comportamiento del resto del equipo, ¿cierto? En el béisbol existe lo que se conoce como el coach. El coach, con una señal, hace que todo el equipo, absolutamente todo el equipo, sepa cuál es la jugada que va a seguir o cuál es la jugada que se quiere, que todos estén atentos a lo que puede llegar a suceder. Si ustedes miran el fútbol, el ciclismo, prácticamente son individualidades que sobresalen. En el béisbol no. En el béisbol son todos, ¿cierto? A través del coach, quien en un momento determinado puede lograr que todo su equipo dé un resultado. Bueno, entonces, hasta acá hemos hablado de la cultura empresarial. Lo más importante para nosotros es que antes de crear nuestra propia empresa, tengamos claro que siempre debe existir una cultura. Y cuando estemos creando nuestra organización, nuestra propia empresa, vamos también a
tener presente que hay que involucrar una serie de valores, una serie de creencias con las cuales esa empresa va a ser fortificada, va a ser fortalecida, va a lograr tener un reconocimiento. Si uno no entiende que cuando integra personas, cada una tiene una forma diferente de actuar, de vivir, de ver desde diferentes puntos de vista una misma respuesta, entonces entramos en conflicto y entramos en problema. Todos nosotros, todos, absolutamente todos, somos diferentes. Eso es lo que nos hace seres humanos con diferentes motivaciones, con diferentes formas de actuar y de pensar. Y eso es lo primero que debe tener en cuenta una persona que está al frente de una organización. Que las personas, todos nosotros, tenemos esos comportamientos diferentes que en algún momento pueden lograr que nuestra empresa salga adelante, que nuestra empresa finalmente se fortalezca y que pueda conseguir los objetivos propuestos. Entonces, para abrir el debate, la polémica, el comentario, la argumentación, ¿qué piensan ustedes de la cultura empresarial y de la actitud de nosotros frente a las organizaciones? Ya ahí creo que una persona nos hablaba ya de que estuvo durante un tiempo en la empresa y vivió todas esas experiencias de la aceptación, del rechazo, del reconocimiento, y cómo a través de la propia organización uno puede entender si es aceptado o no es aceptado. Cuéntenme, por favor, ¿qué piensan ustedes de la cultura empresarial? Bueno, pues si quieres arranco yo. Sí, Dentro de sí. la cultura empresarial a mí me parece que es supremamente necesaria y más lo que ustedes dicen, ¿no? Por ejemplo, los que hemos trabajado en empresas, para los nuevos es una herramienta, digamos, fundamental, ¿no? Porque siempre que uno entra a la empresa, los más antiguos, los que más llevan tiempo, los de cargos altos, siempre tratan de hacerle como el feo a la personita nueva, ¿no? Esa personita se siente como relegada y hecha como para un rincón, ¿cierto? Ejemplo, digamos, en la empresa donde estoy trabajando, allá tienen un sistema de capacitación constante, digamos, sobre estos temas, ¿no? Sobre cultura, ética, toda la cosa. Y van incluyendo siempre las personitas nuevas y eso hace que todo fluya también, digamos, no hay rosas con nadie, todos van para el mismo lado, hay sistemas de motivan a la gente con bonos, con reconocimientos, con muchas cosas. La pregunta que yo le tenía, digamos, ¿a quién le corresponde crear estos sistemas dentro de una empresa? ¿Directamente al administrador o hay una rama dentro de la empresa que crea eso? Sí, hay recursos humanos. Todo eso hace parte de recursos humanos y entre recursos humanos hay ahora, y casi que es una exigencia, del bienestar. Todo hace parte del bienestar. Digamos que cuando se habla de esos famosos reconocimientos, de esas motivaciones, de ese comportamiento de las personas, es evaluado por esa parte de la empresa, por ese grupo de personas que en un momento determinado pueden dar respuesta a comportamientos de la organización. Eso hace parte del bienestar y del propio grupo de recursos humanos. Gracias. ¿Quién más quiere participar? María Fernanda, que la veo pensativa ya. María Fernanda. O bueno, Cristian, ¿o quién quiere participar? Manita levantada. Creo que va Ángel, después voy yo y después va Cristian. Bueno, listo. O dale, Cristian, no hay problema. Sí, pues no, dejemos hablar a nuestro compañero Ángel, que hace rato está ahí. Bueno, Ángel. Pues por el momento, pues yo soy muy joven y no he trabajado así que digamos en una empresa, pero pues viendo y analizando algunos puntos de vista, es muy necesario la cultura en una empresa mayormente por las relaciones que se pueden dar y por el entorno que se pueda brindar a los que integran a una asociación, ya que pues esa es la identidad que puede dar una empresa a, digamos que a los compradores y a los que van a estar pendientes de
de aquella empresa, los productos y todo lo que se pueda vender, dependiendo también del trato que se les dé, o sea, dependiendo mayormente de los valores que una empresa pueda propiciar a sus compradores. Muy bien, Ángel, gracias. ¿Quién más me dijo que iba a participar? Yo soy Vivian Torres. Vivian, ¿cómo estás? ¿Qué Bueno, piensas profe, de yo creo de que, la cultura? bueno, yo he tenido como la experiencia de trabajar en varios lugares y siento que cada empresa tiene como su cultura, sí, o sea, sí, es normal, cada uno tiene como su cultura empresarial. Eh, a veces, en cuanto a lo de los grupos, hay veces que los grupos son muy marcados y lo que decía ahorita Juan Carlos, que la antigüedad, digamos, yo soy auxiliar de enfermería y hay compañeros aquí que son auxiliares y saben que entrar uno de nuevo a un hospital o clínica y ya esté formado el grupo de antigüedad es una porquería completa. O sea, es muy fuerte uno llegar a adaptarse a muchas cosas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando se generan como ese tipo de culturas en grupos que son antiguos, a veces esos grupos le enseñan a uno cómo se manejan las cosas y cómo se debe desarrollar como la filosofía de trabajo de esa empresa en específico. Entonces, siento yo que la cultura general siempre nos va a llevar como a generar también una filosofía de trabajo, pues digamos desarrollando los principios por donde nos guiamos, digamos, en cuanto a la actividad laboral, en cuanto al funcionamiento de la empresa y más que todo siento que debemos recalcar como la participación individual de cada empleado. Muy bien, Vivian. Digamos que tanto en el momento en el que se ingresa no solamente a la empresa, creo que antes les había comentado a la misma universidad, cuando uno entra el primer día, es impresionante la forma como uno comienza a analizar, a crearse su propia idea de cómo son los demás, sin tener siquiera el primer contacto con ellos, ¿cierto? Y se crea o una buena imagen o una mala imagen. En el caso, y es un simple ejemplo, si estuviésemos en la universidad, llega una persona, inmediatamente se ve cómo entra uno y se cree y comienza uno a especular con relación a esa persona que ni siquiera la ha visto, ni siquiera la ha escuchado y ya uno tiene una actitud buena, mala, positiva o negativa. En las empresas se marca más esa diferencia porque todos en algún momento se sienten en peligro porque creen que esa persona va a ir a quitarles su puesto, su posición o de pronto a interferir en lo que ellos consideran que ya manejan perfectamente y que otro viene acá de pronto a incomodarlos o a vender algo diferente a lo que ellos ya manejan, porque ellos creen que porque son antiguos, entonces conocen absolutamente todo y no aceptan. Aquí está la primera parte de nuestro tema, que vimos el primer día con Charles Darwin. No aceptan los cambios. Y lo más peligroso dentro de una organización es que haya personas resistentes al cambio que sientan que son los únicos poseedores de la verdad. Eso es lo que esa cultura debe tratar de que no haya esa progresividad en esos comportamientos. Listo. ¿Quién más quiere participar, por favor? Yo, profe, Sí, yo Cristian. tengo como conocimiento en el tema, porque pues no sé si ya a ustedes les había comentado que yo laboro más o menos con unas 15 empresas. Y pues obviamente uno ve todo este tipo de inconvenientes que suceden en ellos, ¿no? Es muy importante la parte de la cultura, obviamente porque lo que decía el profe, o sea, hay mucha gente que está como a la defensiva, cuidando su puesto, con personas nuevas que llegan con nuevos conocimientos y todo esto. Aparte de esto, los inconvenientes que se pueden presentar en las empresas, en la parte interna, por eso es que mencionamos la parte de recursos humanos, que es como la parte que administra toda esta cuestión de actitudes y del buen funcionamiento de la parte grupal en todas las empresas. Entonces, pues es muy
muy especial esta parte para el funcionamiento de todo esto. Más que todo es como la actitud con la que uno pueda llegar ante las empresas, ¿sí? O sea, si uno llega con una actitud arrogante, prepotente, pues obviamente no va a caer bien en ningún sitio, ¿cierto? Entonces, pues uno tiene que llegar con la mejor actitud y pues obviamente darse a conocer como trabajador y pues obviamente expresar la ayuda a los que más la necesitan, siempre y cuando no exceder un límite del cargo que pueda ocupar esa persona. Muy bien, Cristian. Una pregunta para todos. ¿Cuál consideran ustedes el mejor mecanismo, escuchándolos a ustedes con relación a la propia actitud de los compañeros en una organización? Cuando, digamos, tomemos el tema de ser nuevo, ¿cuál sería la mejor estrategia, la mejor herramienta que puede asumir una empresa para evitar ese choque inicial, esa especie de casi conflicto que se puede presentar en el momento en que ingresa una persona nueva, que ya lo han comentado ustedes también, en el sentido de que estamos a la defensiva, de que de pronto también puede ser la persona que entra con demasiada arrogancia y creyendo que como viene, es una persona con un determinado nivel cultural, intelectual, profesional, entonces tenemos una mala costumbre de creer que como somos profesionales, entonces ya estamos por encima de los demás, o porque tenemos experiencia en determinado cargo, entonces somos las personas que de entrada ya los demás tienen que aceptar que porque yo tengo esa experiencia, entonces los demás tienen que soportar o aceptar esa actitud mía. Pero entonces, repito la pregunta, ¿cuál sería la mejor herramienta? ¿Cuál consideran ustedes que es la actitud de la empresa? ¿O cómo se podría llegar a un momento en el que esa persona nueva pueda ser aceptada casi que de manera inmediata frente al grupo de trabajadores que están allí? ¿Qué piensan ustedes de esa herramienta o de esa estrategia o de esa forma de actuar por parte de la empresa? Profe, pues yo creería que sería como la igualdad ante todos los trabajadores, igual de reconocimiento de sus labores, ¿no? ¿Pero cómo lo haría? ¿A través de qué? Motivándolos con algún reconocimiento o ofreciéndoles ciertos privilegios que sean equitativos para todos, ¿no? Podría ser. ¿Quién quiere participar? Por una capacitación. Ángelo. Yo pienso también que... Sí, Ángelo. Ángelo. Ya, profe, ya, qué pena. Bueno. Yo pienso que es como también hacerlos parte de la empresa, como transmitir muy bien los valores de la empresa para que ellos puedan ser parte de ellas y puedan sentirse identificados. Porque lo que pasa en este tipo de organizaciones donde la gente no está conforme es porque no entiende precisamente esto, no entiende los valores, no se, por parte de recursos humanos, pues no se garantiza como ese clima organizacional, y yo entiendo todo esto de la conformación de las culturas y también las subculturas que hay dentro de una empresa, y pienso que hay que quitar todos estos esquemas, ¿no? Hay ciertas subculturas que se crean que pueden ayudar a que una empresa crezca, como hay unas que son tóxicas y no son buenas, ¿sí? Entonces yo pensaría que es fortaleciendo los valores de esa empresa y que ellos se sientan parte. Y después sí podría ser un reconocimiento, pero eso no sería como lo principal. Porque claro, uno puede dar un reconocimiento de que fuiste un buen empleado y está muy bien, pero como decía usted, también es importante pues el punto de vista económico, y más en estos tiempos, y también que las personas puedan sentirse como entrando como a esta etapa de cambios, por decirlo así, un acople y como transmitir muy bien como esos principios. Estamos en una cultura que está cambiando rápidamente, y no necesariamente tienen que ser personas jóvenes, porque lo que pasa ahora mucho, y es lo que se ve, es que si no son jóvenes, entonces no se aceptan en la empresa. Pero yo pensaría que es más bien como de incluir a todas las partes y permitir que todos puedan funcionar.
tanto personas que llevan más tiempo como jóvenes, y también que se genere como esa cultura de aprendizaje mutuo, donde los más antiguos puedan enseñar a los que apenas están entrando, y pienso que eso es muy importante. No tengo nada más por decir. Gracias, Ángelo. Usted acaba de hacer un comentario, bueno, y también aparte de sus compañeros, que puede influir mucho en la aceptación de, digamos, de las personas jóvenes. La persona joven de por sí es rebelde, de por sí entra con cierta actitud, de pronto un poco, busco la palabra exacta, un poco de pronto menos obligada a la resistencia, es mucho más independiente que el que lleva mucho tiempo y ya se ha adaptado. Entonces esas propias organizaciones en algún momento creen ustedes que le temen a esa juventud, entre comillas, rebelde y que pueda causar dificultades dentro de la organización, ¿o esto no es así? ¿Qué piensan ustedes? Profe, lo más importante en la empresa desde el principio, integración, información. Si se le está informando a la gente y se le está integrando por medio de una reunión, de una ida a un lugar, estar en un restaurante, algo así. La integración es lo más importante. Integrar unos con otros, hacer equipos en la oficina, hacer equipos en la empresa de trabajo, quien sabe una cosa y quien no sabe la otra, y enseñarle esto y al otro enseñarle aquello. Juliana, gracias. Juliana Pulido, Yo, profe. cuéntame. Sobre la pregunta que hizo, profe, yo pienso que algo que diferencia pues, a las personas más jóvenes en los trabajos, pues puede verse como tal vez un acto de rebeldía o algo así, pero pienso que ya viene con otro chip. O sea, normalmente yo veo pues que los jóvenes quieren más innovar o ser más emprendedores ellos mismos. Y pues con referencia pues a que no se note esa desigualdad, yo había pensado como en una capacitación que se basara pues en respeto. Lo de los reconocimientos, a mí se me hace que ese tipo de cosas hacen que se presente como una rivalidad entre todos los trabajadores. Entonces, no me parece como una buena opción, debería ser como algo muy subjetivo ante todos. Listo, Juliana. Vivian Alejandra. Sí, señor. Digamos, en mi caso, yo generaría como rotación del personal dentro de la empresa. Así que no genero zonas de confort. Los grupos que genero los puedo generar a partir de la cultura de equipo de béisbol, y cuando llegue alguien nuevo, yo creo, o sea, siento que se va a adaptar muy rápido y que no, y como, o sea, que se va a adaptar muy rápido al grupo, porque siempre van a estar viendo caras nuevas. Entonces, al rotar todas las personas, siempre van a estar como viendo caras nuevas, no sé, ya sea semanal, mensualmente. Entonces, si llega una persona nueva, pues no se les va a hacer extraño como enseñarles o algo así. Sí, Y ahorita, sí. Eso de la rotación lo está generando una empresa de outsourcing, y eso les ha generado pues mayores, o sea, como eficacia en sus trabajos. No me acuerdo de la empresa, pero sí está generando eso, y los empleados se sienten más a gusto con, pues, ingresando a la empresa como nuevos. Gracias, Vivian, muy amable. Hay un tema que estaba esperando que ustedes de pronto me lo contaran. Dentro de la administración y especialmente dentro de los recursos humanos, y hay una parte de, digamos, de actividad que se conoce como la inducción, ¿cierto? La inducción es fundamental para que esta situación de la cultura organizacional, desde el primer momento, desde el primer instante que se ingresa a la empresa, ya haya un acercamiento entre todos los integrantes de la organización. Lo primero que se debe hacer
incluso hasta por educación, es presentar al empleado a todos los compañeros. Hay empresas que no hacen eso. Hay empresas que simplemente llega el empleado y se queda allí durante un tiempo, a veces sin hacer nada, y todo el mundo pasa y lo mira con recelo, y la otra persona queda allí muerta del miedo, esperando a ver qué pasa, qué lo ponen a hacer. Pero para obviar todas esas situaciones, la inducción, el darle a conocer la empresa, el darle a conocer todos los lugares, quiénes lo conforman, quiénes son los jefes y cuáles son sus funciones. Eso es lo que el primer paso que logra a través de la cultura empresarial que todos de alguna manera hagamos parte de un mismo equipo. Esa inducción, ese recorrido por la empresa, ese acercamiento a todos los demás compañeros. ¿Qué piensan ustedes? Profe, Sí. yo quería aportar a lo que tú acabas de decir, y es que en el lugar donde yo trabajo, en el hospital donde yo trabajo, hay una metodología así, y entonces se consiste en que la persona nueva llega y directamente desde Recursos Humanos le asignan un padrino dentro del hospital. Es un padrino el que hace un acompañamiento total, y entonces lo lleva a uno por todos los servicios del hospital, por todas las oficinas, por todos los consultorios, por todas las especialidades, y finalmente lo lleva a uno al lugar donde va a hacer su lugar de trabajo, y le hace una presentación a uno integral, desde el punto personal hasta el punto laboral, la experiencia que uno tiene, y lo que decía la compañera anterior, que no me acuerdo cómo se llama, empiezan a rotarlo a uno por los diferentes turnos que hay en el hospital, porque pues obviamente trabaja mucha gente, y lo empiezan a rotar a uno por todos los turnos para que uno se desenvuelva en las diferentes áreas y los diferentes turnos, porque cada turno tiene unas labores específicas. Entonces ahí uno aprende a desenvolverse en todos los campos, en todos los turnos, con todas las personas, y todos conocen el trabajo de uno. Entonces esa es una forma muy humana que practica el hospital para que los empleados estén a gusto, y siempre, todos los empleados siempre están a gusto con el hospital. Entonces ahí nunca hay quejas, nunca nadie está inconforme, y la persona que llega siempre, ya uno la conoce de antes. Ah, muy bien, sabe que me parece muy buena estrategia esa del padrino y el acompañamiento. Es bien interesante. Gracias. Mayra. Mariluz, profe. Mariluz. Gracias, Mariluz. Luis, ¿tiene algo que compartir? No, profe, ya lo había dicho, el Ah, es acompañamiento. que quedó con la mano, quedó aquí con la Ya mano lo había abierta. quitado, es con el acompañamiento que se lleve a las personas y el compañerismo. Ah, bueno. Acompañamiento. Listo. Así. ¿Quién más quiere participar, por Profe, favor? yo quería Sí. aportar algo más. Sí, En cuanto Ángelo. a lo de, digamos, en cuanto a lo de los reconocimientos, pienso que también es importante como, o sea, yo sé que a veces, muchas veces se toma esto como algo que es negativo, ¿no? Que dicen, no, pero si él tiene un reconocimiento y yo no lo tengo, y va más apuntado como hacia el fracaso, pero yo pienso que iría más apuntado como hacia el desarrollo de la empresa, no tanto hacia como el individuo. Es decir, que si el individuo le va bien y tiene un reconocimiento, quiere decir que él se esforzó más, él trabajó más, y por ende yo también, si él lo logró, yo también lo puedo lograr, porque yo hago parte de la empresa. Si en algún momento generó un bienestar para la empresa, yo por qué tampoco no lo voy a poder lograr. Yo puedo hacer eso también, sino que claro, muchas veces se toma esto como que, bueno, entonces ya no va a haber reconocimiento, entonces yo no me esfuerzo, yo no hago nada por la empresa, mejor me cambio de empresa y busco una mejor. Pero yo creo que es falta de conocimiento de los valores, porque yo pienso que esto de las empresas, todo esto de la competitividad, es lo que desarrolla el mercado. Porque, ¿qué es lo que quieren qué es lo que tienen las empresas más exitosas? Las empresas más exitosas tienen productos de calidad, pero no solamente eso, sino que también tienen buenos calidad-precio. Entonces, ellos compiten entre ellos, y esto genera cuál es la empresa que tiene el producto más barato, cuál es la empresa que llega más rápido, cuál es la empresa que tiene mejor servicio al cliente. Yo no me voy a esforzar por tener un buen servicio al cliente
si mi empresa no se esfuerza por ello. Entonces, todos los empleados serían, ay, yo estoy acá porque sí, porque me toca, porque el horario, no quiero mejorar, no quiero cambiar, no quiero esforzarme. Entonces, pienso que eso genera un crecimiento en la empresa. Y ya, iba a decir otra cosa, pero se me pasó. Listo, Ángelo, muy amable. ¿Alguien más quiere hacernos un último comentario? Bueno, a ver, la idea del día de hoy es comenzar a involucrarnos de alguna manera en la empresa. Lo que nosotros necesitamos es comenzar a mirar, a analizar, a comprender, a interpretar todas las diferentes circunstancias, y no solamente que se vive en el interior de las organizaciones, sino que nos van a permitir en el momento de hacer la creación de nuestra empresa, de ir formando unos valores, de ir formando una cultura, de ir desde el mismo momento en que pensemos qué es lo que queremos para nuestro desarrollo desde el punto de vista empresarial, cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a seleccionar esas personas? ¿Qué características especiales van a tener esas personas? Porque de allí parte el éxito o el fracaso de una empresa, en la propia selección de los empleados. Y eso lo vamos a ver en su momento. Pero comenzamos con esa cultura empresarial. ¿Cómo nos interpreta la organización y cómo nosotros aceptamos e identificamos a la empresa que vamos a crear? Entonces, gracias. Mañana ya leo los grupos y ya leí los de comunicación social. Mañana leo los de contaduría y administración y comenzamos con el primer tema, que es la idea de negocio. Van pensando todos en qué les gustaría en algún momento crear como producto, o un producto que ya está, innovarlo, hacerlo diferente. Entonces mañana vamos a ver un poco toda esa parte de la creación de empresa. Gracias y que tengan un resto de día muy bueno. ¿Listos? Que tengan buen día. Gracias, profe. Gracias, profe. No, a ustedes. Gracias, profe. Profe, Que pase buen día. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Dios me lo Gracias. bendiga. Gracias, Hasta profe. luego a todos. Gracias. Gracias, profe.